Oremos. Señor, gracias porque como cada domingo tú nos has traído, Señor, aquí. Con tu mano, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, para que esta clase sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Te pido por Fernando, Señor, que le dé sabiduría para explicar todo, Señor. Trae también a los otros hermanos que aún no han llegado, Señor, sanos, Señor. Señor, haznos descansar en ti, Padre, y que tu palabra quede en nuestro corazón, Señor. Y permite que nada, Señor, nos quite el entendimiento hoy, Señor. Toca nuestro corazón. Sé tú, Señor, hablando en nuestras vidas a través de nuestro hermano Fernando, Padre. En el nombre de Jesús, amado. Amén. Bien, para hoy vamos a hablar acerca de la fe de Abraham. La locura, diría yo, la locura de la fe de Abraham. Vamos a ver qué increíble fue esta fe de Abraham. Era clase número 17 que tenemos acerca de Romanos. Y hoy nos vamos a dedicar a los últimos versículos del capítulo 4, los versículos desde el 13 hasta el 25. Romanos capítulo 4, desde el 13 hasta el 25. Estos versículos los pensaba enseñarlos en una sola clase, pero me han resultado dos clases. Entonces vamos a ver hoy una clase y el próximo domingo otra. Entonces comencemos vamos a leer todos Romanos 13 hasta el 25. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, porque para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a la que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, como 100 años, y sin también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció con fe, dando gloria a Dios en fe, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que la fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justicia. Amén. La palabra eterna e infalible de nuestro Señor. Pues es un pasaje bien largo y como ustedes pueden ver, esencialmente toca dos cosas: la fe de Abraham y la promesa. ¿Sí?
Pues hoy quiero detenerme en la fe con un objetivo, Abraham es puesto como el ejemplo de la fe. Entonces, pues yo quiero que nos detengamos a ver en qué consistió la fe de Abraham y cómo podemos aplicar esa fe a nosotros. ¿Sí? Esencialmente eso, porque sí. Eh, acá está. Yo creo que sí se oye o no. ¿Sí? Sí. Eh, eh, porque si Abraham es presentado como el campeón de la fe, como la persona que es un ejemplo de fe, pues tenemos que ver en qué consiste esa fe y tratar de aplicarlo a nosotros mismos. ¿Sí? Y lo otro que todavía estoy eh, un poco confundido, pero que para mí es tan importante y como tan llamativo aquí, la promesa. Esa, esa, esa promesa que Abraham siempre tenía en su mente, siempre perseguía como algo tan grande en él. Yo lo siento así como algo tan importante para él. Yo quiero que también nos detengamos en eso en la próxima clase. ¿Sí? Veamos entonces en qué consistió eh, la, eh, la fe de Abraham. Porque ya estamos llegando al capítulo 4 y terminando el capítulo 4 y no solamente eso, sino que eh, Pablo está terminando su primera doctrina, que es la doctrina de la justificación. ¿Sí? Pablo ha analizado lo que es la desesperada situación de la raza humana, como ustedes pueden ver al final del capítulo 1, ¿sí? En el cual él presenta toda esa situación eh, tan pecaminosa de todos los hombres, de la raza humana. Pablo ha presentado la solución, la cual es el Evangelio de Jesucristo. La salvación es por gracia a través de la fe, de la obra redentora de Jesucristo, que es algo que Pablo nos presenta esencialmente comenzando en el versículo 21 del capítulo 3, ¿sí? En el cual dice, ahora, aparte de la ley, está la justificación, ¿sí? Y Pablo, además, ha demostrado que la salvación por fe viene siendo aplicada desde el Antiguo Testamento, tal como fue el caso de Abraham y David, que ya lo estudiamos bien, ¿verdad? Como en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, se habla por primera vez, un versículo hermoso, porque por primera vez se habla de la justificación en la Biblia, Génesis 15, 6, ¿sí? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por justificación, por salvación, ¿sí? Lo mismo en el caso de David, que él mismo dice, bienaventurado el hombre cuyos pecados y transgresiones son perdonados, bienaventurado, feliz el hombre, ¿sí? Entonces, esto es para Pablo demostrar que la doctrina de la que él está hablando no es algo nuevo, como muchos pensaban, sino que es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Y que tanto los hombres que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento se van a salvar por la gracia y por la fe en Jesucristo, igual los del Nuevo Testamento. Pablo presenta luego un caso de fe a seguir, que es la fe de Abraham, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Un caso de fe a seguir, la fe de Abraham. ¿Sí? Y Pablo, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Y el domingo vamos a hablar acerca de cómo Pablo aplica la doctrina de la justificación en general, es para todo el mundo. ¿Sí? Y entonces ya Pablo va a comenzar a hablar de la fe cristiana en general, ¿sí? No la fe de los judíos. Bien, esto es entonces como una pequeña introducción de lo que hemos visto hasta el momento. Veamos entonces el caso de la fe de Abraham, ¿sí? La fe salvadora de Abraham. Voy a enumerarles 5 características de la fe salvadora de Abraham. Primero, fe en la promesa de Dios. ¿Sí?
Eh, en estos versículos que nosotros hemos visto, es muy claro cómo Pablo habla de la promesa. 4 veces, 13, 14, 16 y 20. Y el verbo prometer una vez en el versículo 21. Ustedes saben que precisamente en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham, que se llamaba en ese tiempo, ¿no? Abraham, y lo llama y le hace una promesa, ¿verdad? La promesa de bendecirlo, ¿sí? Te bendeciré, ¿sí? En el capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Entonces, eh, es una promesa para Abraham que es multifacética, es decir, tiene varias caras. Dios le promete una cosa, después le promete otra, le promete otra y luego le promete otra, ¿sí? De acuerdo con el plan que Dios tenía desde la eternidad para Abraham, ¿sí? ¿Sí? Dios le promete una bendición personal, ¿sí? Vas a la tierra de Canaán y te bendeciré, ¿sí? Más adelante va a prometerle una tierra, ¿sí? Le promete una tierra para él, para su familia, pero también le promete una tierra para todos sus descendientes. Hay una parte en Génesis que Dios le dice a Abraham, Abraham, mira hacia el oriente, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia, bueno, los 4 puntos cardinales. Y le dice, yo te daré toda esta tierra, te la daré. Es decir, prácticamente le va a dar la tierra en general, ¿sí? Le habla de una promesa de la bendición a todos sus descendientes y la promesa de un redentor a través de su descendencia, la descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces, esto es lo primero. Abraham creyó claramente en esa promesa de Dios, ¿sí? La fe bíblica es la fe en la promesa de Dios. Eso es lo primero que entonces nosotros tenemos que tener en cuenta. Creer en Dios para salvación. Nosotros creemos en las promesas de Dios, ¿sí? ¿Sí? Que son muchas, son como 300 creo que hay en la Biblia, ¿sí? La fe bíblica, ¿sí? Creemos en las promesas de Dios. Esto es lo primero, ¿sí? Somos salmos, no porque tengamos fe muy fuerte, sino porque Dios lo ha prometido, ¿sí? Y creemos en esa promesa de Dios, ¿sí? Una verdadera fe es recibir las promesas de Dios, creer en ellas con base en el carácter de Dios. Yo creo en las promesas de Dios porque ¿quién las hace? Las hace Dios, ¿sí? No ningún hombre. Esta es la primera característica entonces de la fe salvadora de Abraham, fe en la promesa de Dios. La segunda es fe basada solo en la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios, ¿sí? Parecía que Abraham y Sara no tendrían hijos, pero Dios le había prometido no solo un heredero, sino también una descendencia que no había posibilidad humana de contarla. Sin embargo, ellos no tenían hijos, ¿sí? ¿Dónde podría Abraham encontrar un apoyo que lo ayudara a creer en esa extraña promesa de Dios? ¿Dónde? ¿Habría algún ejemplo en ese momento en la Biblia o en la historia o en alguna parte? No había absolutamente ninguna apoyo. Nunca había sucedido. Y no solamente nunca había sucedido, sino que era extraña. Era una extraña promesa. ¿Sí? ¿Sí? No muy lógica. Entonces, ¿cómo Abraham va a creer en estas promesas de Dios, ¿sí? De tener un heredero, si no había absolutamente nada en el cual él pudiera apoyarse, ¿sí? Pero Abraham tuvo fe, ¿sí? Abraham creyó en la promesa, fue solo porque Dios había hecho la promesa, ¿sí? Fue solo por eso, ¿sí? La fe se contenta, y acá traigo esto que lo voy a repetir varias veces, la fe se contenta
con la simple palabra de Dios, porque Él es Dios. La fe se contenta con la simple palabra de Dios, porque Él es Dios. ¿Sí? Esto es de Martin Lloyd Johnson, un evangélico muy importante. ¿Sí? Entonces, la palabra es viva y eficaz. exacto, viva y eficaz. Entonces, en la simple palabra. ¿Sí? No había absolutamente nada. Y este es un punto pero muy importante para nosotros. ¿Sí? Porque si fue una promesa que solamente estaba, la había dado Dios. Era la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no había ni manera de vislumbrarla, ni de verla, absolutamente nada, ¿sí? Solamente creerla porque Dios la había dicho. ¿Sí? En el corazón cuando esa palabra es viva. Sí, la fe. Y Dios nos ha transformado. ¿Sí? Por eso Abraham, la fe se desarrolló en él. Sí. Uh-huh. Entonces, era como algo que no se podía ver. Y esto es muy importante porque, hermanos, nosotros también vamos a creer en cosas que nosotros no vemos, de las cuales no tenemos ningún testimonio, digamos aquí. ¿Sí? No tenemos ningún testimonio. Y en este caso me estoy refiriendo concretamente, hermanos, a lo que es el cielo, la salvación. ¿Sí? La vida eterna. ¿Sí? ¿Quién se ha muerto y ha regresado y ha dicho, mira, el cielo es así? Nadie. Jesús. Bueno, Jesús. ¿Sí? ¿Qué humano ha hecho eso? Nadie. ¿Sí? No tenemos un testigo presente que nos hable de eso. No hay, ¿verdad? Pero incluso ahora que menciona el ejemplo de Jesús, recordemos la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Y en esa conversación Jesús le dijo, porque Jesús habla cosas espirituales, habló cosas espirituales y celestiales. Y él le dijo, si yo les hablo de cosas terrenales y ustedes no las pueden entender, ¿cómo será con las celestiales? Entonces, el misterio del cielo, de lo que está hablando Fernando, hay algunas descripciones en la escritura, en Isaías 66, en Apocalipsis 21 y 22, pero De resto no nomás. lo sabemos. Sí. Y la vida eterna. Y el mundo invisible que Dios ha creado, según la escritura, es un mundo que es prácticamente oculto para nosotros. Sí, eso está escondido para nosotros, ese mundo invisible. Sí. Y cuando la incredulidad de Tomás, que tenía que tocarlo, de eso, y él dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, Abraham creyó porque era la palabra de Dios. ¿Sí? Y aquí entonces, exactamente, Dios promete vida eterna. Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es una promesa? Sí. Abraham estaba convencido de las promesas de Dios, aunque no las viera, pero Dios las había dicho. La vida eterna es una promesa de Dios. Y como promesa de Dios, yo la creo. Como promesa de Dios, yo la creo. Porque está en la palabra. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Quién me puede decir que es la vida eterna? Aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Quién me puede decir qué es el cielo? Aquí. ¿Quién me puede hablar de los ángeles? Aquí. ¿Quién me puede hablar del mundo invisible al cual nosotros vamos a pertenecer después de que resucitemos? Aquí. ¿Y yo lo creo? Sí. ¿Alguien me lo dijo? No, está aquí. ¿Alguien murió y regresó y me dijo cómo es el cielo? No, nada. Está aquí. ¿Sí? Entonces, la certidumbre de la fe de Abraham en lo invisible, en la promesa, solamente esa fe está cimentada en una sola cosa, en Dios.
porque lo dijo Dios, porque lo prometió Dios, y eso es lo único que a mí me basta. De resto no más. ¿Sí? Por eso, y acá viene la pregunta que el otro día estábamos haciendo, ¿sí? Que decía, ¿has llegado al punto en tu vida espiritual donde puedes decir que sabes con certeza que si murieras hoy irías al cielo? Que si sabes con certeza, ¿qué vamos a responder? Sí, con certeza. Yo sé que cuando yo muera, más tarde, mañana, con certeza, yo sé que yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Y eso me basta. Porque en Él creo. Porque creo en lo que Él dice. Y Él me ha prometido eso. Y Él es Dios. Y todo, como dice en uno de los versículos que hemos leído, Él es Dios y como Dios todo lo puede. Eso me basta. Es esa certeza, hermanos, la que a nosotros nos tiene que acompañar por el resto de nuestras vidas. Fallemos, nos desviemos. Ahí está la promesa. Esa no cambia. ¿Sí? Echamos para atrás. Cometemos errores. Ahí está la promesa. Dios no cambia. El que cambia soy yo. Dios es fiel. El infiel soy yo. De modo que esta parte de acá a mí me fascina. Porque él creyó a la palabra y punto. El resto de cosas no le interesó absolutamente para nada. Ha llegado entonces, hermanos, ha llegado el punto de tu vida espiritual donde puedes decir que sabes con certeza que si murieras hoy irías al cielo. Sí, cierto. Hoy, mañana y hasta el día en que me muera. Sí. Es eso entonces. Número 3. Fe a pesar de todas las apariencias contrarias. Es que no solamente era una promesa que no había manera de corroborarla en la realidad, sino que también era una promesa contra todas las circunstancias, contra toda esperanza. A mí me fascina ese versículo por ahí, si lo pueden encontrar otra vez, que dice Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. Esperanza contra toda esperanza. Esto es precioso, porque hace parte de nuestra mentalidad como cristianos, en la cual nosotros como cristianos cambiamos completamente la visión en el mundo y en toda parte encontramos esperanza. En toda parte encontramos esperanza, hermanos, cuando nosotros no somos cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo ponemos en las manos de Dios. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar esperanza. ¿Sí? ¿Cuál es el versículo? 18, ¿puede leerlo? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra la desesperanza, digamos así. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Qué fe tan tremenda. ¿Sí? Desde el punto de vista humano, la situación no tenía esperanza y acá en este pasaje, esencialmente Pablo está hablando de la situación de Abraham y Sara en Génesis 17. Abraham Génesis 17 que lo vamos a usar bastante. Hay algo que siempre me ha preocupado. Porque Sí. dice que Abraham era de edad de 100 años, Sí. pero Abraham se casó y tuvo hijos. Con Setura. ¿Con quién? Con Setura, que era una mujer gentil. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que Bueno, él no estaba cambiando en la promesa diciendo, considerando la esterilidad de Sara y su situación de 100 años, pero después de los 100 años tuvo hijos?
Él tuvo a Isaac cuando tenía 101 más Sí, o menos. sí, 101, y sí. a, Ajá. y a Isaac 85. Sara, ahí tú hablas de Hagar, Agar, No, ¿no? no, estoy hablando de Abraham cuando tenía 100 años, Sí. que la Biblia dice Que que ya había muerto Sara. ¿Ah? Que ya había muerto Sara y Abraham se se casó con con una Sephora, mujer sí. con Sephora. Pero tuvo 6 hijos. Entonces, si él se consideraba que no podía como viejo, entonces, ¿de dónde recibió la fuerza? Entonces, tenemos que decir que Dios lo vitalizó. Claro. Es que en el momento Y es que la Biblia dice eso. que le da, en que cumple la promesa en él, queda una promesa firme y viva. O sea, incluso en procrear y en tener hijos. No fue solo yo su promesa entiendo. espiritual, sino una promesa Personal, física pero para te él. bendeciré personalmente. Sí, sí. Y la Biblia dice, es que la Biblia lo dice. No lo dice con respecto a Abraham, pero sí con respecto a Sara. La Biblia dice en Hebreos que Dios le dio energía, le dio Sí. vitalidad a Saraí para que tuviera su hijo. ¿Sí? Porque es que esta es otra. Yo no sé si voy a decir esto, no pensaba decirlo, pero si Dios tenía si Abraham tenía tanta fe en Dios, a pesar de sus 100 años y a pesar de que él se sentía, y él decía, mi cuerpo está casi que muerto, él decía eso. ¿Sí? Pero entonces aquí entre nosotros, entonces, pero él le creyó a Dios, oh, voy a tener un hijo. Entonces, una de las pruebas de la fe de Abraham era que llamar a Sara y decirle, dicen, vamos a intentarlo. Tenemos que intentarlo, ¿eh? Como humanos, ¿sí? ¿Sí? Inténtalo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Dios le dio la energía y transformó el cuerpo de Sara y transformó el cuerpo de Abraham. Y ahí mismo, en estos versículos que estamos leyendo, Dios da vida a lo que está muerto. Ahí mismo lo dice. ¿Sí? Entonces, sí, muy importante. ¿Sí? Entonces, sí, se refiere a esa situación de Abraham y Sara en Génesis 17. El versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Ni la esterilidad de la matriz de Sara. Sí. Sí. Este era un caso perdido, como podríamos decir, ¿no? No había absolutamente ninguna esperanza. Definitivamente, ¿Sí? estas cosas nos llevan a es Dios quien importa. Porque humanamente, tú no crees eso. ¿Es Dios que qué? Que pone la fe, Oh, que sí. da el don de esa fe. Pone la fe y Si pone... Dios no obra en nosotros, es que no lo hubieran creído. No, exacto. Ninguna circunstancia apuntaba que podía ser posible. Pone la fe y cambia las circunstancias a favor de la fe. ¿Eh? El versículo que está citando Fernando, que tiene 19, que curiosamente es muy parecido al de Romanos 5:19 que la Biblia. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, voy con eso y voy con lo que estaba diciendo Elisa. Porque estamos contando 3 casos en que Abraham tuvo hijos, con Agar, con Sara y con Ketura. Abraham tuvo hijos con Agar antes Antes de esa... Eso habla de que Abraham tenía la capacidad de tener hijos. Pero la promesa de Dios es específicamente sobre Sara. Lo que dice Génesis 17:19. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. La promesa está específicamente en Sara. Sara es la estéril. Sara es la que no puede tener hijos. Abraham se siente débil, sí. Se siente debilitado por la edad, claro. Pero Abraham, ya viendo el caso de Agar, Abraham podía. La promesa es con Sara. Sara, la estéril, es la que va a dar luz un hijo.
Pero él se sentía cansado. Él se sentía casado, sí. Ah, cuando tenía los 100 años, sí. Sí. No, él ya... Y ahí va el tema de que el Señor promete en Génesis 3:15 que de la mujer vendría Exactamente. un Eso Salvador. está conectado con De la Entonces, mujer, por claro. eso tenía que ser por Sara. Tenía que ser por Sara, no por Agar. Exacto. Sí. Ni por Setura. Y por eso esa promesa recae sobre Sara o sobre Abraham, pero sobre Sara para que pueda Sí, porque eso era lo que Dios había prometido. Desde casi, como tú dices, casi desde el inicio, capítulo 3. ¿Sí? Sí. Entonces, se refiere a esa situación, sí, contra toda evidencia. ¿Sí? Abraham estaba consciente de su precaria condición física. Sin embargo, creía en la promesa. ¿Sí? Abraham creyó, aunque le parecía absurdo. Esto es bien interesante. Génesis 15 al 17, voy a leer algunas cosas de acá, porque él creyó, aunque le parecía absurdo. ¿Sí? Mire lo que dice 17, desde el versículo 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y le bendeciré, y también te daré de ella hijo, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. ¿Sí? Eso es lo que le está prometiendo Dios a Abraham. Va a bendecir a Sara, ¿sí? Y de ella van a salir, ella será la madre de naciones, ¿sí? Reyes de pueblos vendrán de ella. Eso le está diciendo Dios, Jehová, a Abraham, ¿sí? Entonces, Abraham le está pensando, bueno, tú me estás prometiendo eso. Y miren lo interesante que viene después. ¿Qué viene después? ¿Qué dice la escritura después? ¿Sí? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Se rió. ¿Sí? Póngale atención a esto. ¿Sí? Se rió. Él se postró sobre su rostro, ¿sí? Y se rió. ¿Sabe por qué se rió? Él se rió porque dice, oye, esta es una situación absurda. Esto es absurdo. ¿Quién va a creer esto? ¿Sí? Abraham como humano No sé, mira, estaría pensando, oye, ok, Dios, ok, tú eres mi Dios y todo, pero párala ahí. Párala. Estás diciendo cosas insensatas. ¿Sí? Ahí en el versículo dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacerle hija, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y se rió. Pero adoró primero. Claro. Porque Sara Decidió creerla. Sí, porque es que esto es una conversación entre Dios y Abraham, pero es que entre otras cosas, es tan interesante esto porque miren que más adelante la Biblia dice, y dice, no sé exactamente dónde, pero más adelante, unos versículos antes, después dice que Dios terminó de hablar con Abraham, así dice, y Dios terminó de hablar con Abraham. ¿Sí? O sea que Dios había ido a buscar a Abraham para hablar con él. Dios sabía, ok, tengo hoy que ir a hablar con Abraham. Tengo que ir a hablar con él. ¿Sí? Y dice, estaban hablando. Y dentro de esa, así como nosotros hablamos con Dios a través de la oración. ¿Sí? Miren nomás la manera en que David habla con Dios a través de la oración. Miren esos ejemplos donde él se queja. Y donde él le dice, ¿hasta cuándo? Hey, Dios, Padre mío, ¿hasta cuándo me estás dejando esperar? Esto es ya mucho para mí. Es una relación que nosotros podemos adquirir con Dios que es tan personal.
Te llama por tu nombre porque te conoce personalmente. ¿Sí? Y es tu Padre. ¿Sí? Entonces, el Dios que está por allá arriba, lejos, inalcanzable, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Bien. Entonces se rió. Yo traigo esto porque es que es la fe de Abraham como tan humana, como tan divina, como tan natural, como tan sobrenatural. ¿Sí? Las cosas, todas estas cosas, ¿sí? La fe siempre está con Dios y su palabra, e incluso cuando hacerlo parezca una tontería desde una perspectiva humana. ¿Sí? Ese es el número 3. Bien, ahora número 4. Plena seguridad de fe. Había por parte de Abraham una plena seguridad de fe. Pablo habla de esta seguridad en varios versículos. Y sin debilitarse en la fe. ¿Sí? Versículo 19. Abraham no titubeó con incredulidad. Versículo 20. Número 3. Sino que se fortaleció en fe. Versículo 20. La declaración más importante de Pablo está en el versículo 21. ¿Sí? Ahí dice, estando plenamente convencido. Estando plenamente convencido. ¿Sí? Así tiene que ser nuestra fe. Nosotros estamos plenamente convencidos de lo que creemos. Plenamente convencidos. No tenemos duda. Y nuestra vida, toda nuestra vida, la ponemos alrededor de estas promesas y alrededor de esta fe. Porque estamos convencidos de que así es. No tenemos ninguna duda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios había prometido y Él es poderoso. Era también para cumplirlo. ¿Sí? Entonces, no hay duda. ¿Cómo estar seguros de nuestra fe en un mundo donde la carne es débil y las circunstancias son más fuertes que nosotros? ¿Cómo estar seguros nosotros de nuestra fe? ¿Sí? En donde nosotros somos débiles, la carne es débil, las circunstancias, como ustedes ven, especialmente acá en esta sociedad de Estados Unidos. ¿Sí? Más que en otras, sí. ¿Ya? Una fe segura no se basa en nosotros, ¿verdad? Una fe segura no se basa en las circunstancias. ¿Sí? Una fe segura está cimentada en el ser y carácter de Dios. Es segura porque Dios es fiel. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén. Es uno de los himnos favoritos que tengo. Bien. Número 5. Es una fe que actúa. Esto es tan importante para nosotros. Sí. Una fe que actúa. ¿Sí? La fe no es algo abstracto. Actuamos. Una de las consecuencias de nuestra fe es que actuamos. ¿Sí? Una verdadera fe cree en Dios y actúa decididamente. Fe es creyendo a Dios y actuando en consecuencia. ¿Sí? Me encanta, actuando en consecuencia. ¿Sí? ¿Sí? Si una persona dice, está fumando, uno dice, vas a tenerte a las consecuencias, ¿sí? Te va a dar cáncer o algo así, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de una persona que tenga una verdadera fe cristiana? Actuar conforme a las promesas y conforme a lo que Dios le está haciendo. ¿Sí? Así tenga temores y así tenga que vencer su propia incredulidad en el proceso. Sí.
Bueno, y entonces yo les traigo acá otro ejemplo que me parece fascinante de la fe tan loca y tan especial de Pablo, perdón, de Abraham. Ojalá esto no se me vaya a dañar. ¿Sí? Miren ustedes, es esto. Vamos a ver cómo Dios le dice a Abraham, yo he decidido hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Y entonces después Abraham tiene que actuar con lo que Dios le ha dicho. Es esto. Abraham proviene del hebreo y significa padre exaltado o padre superior. ¿Sí? Abraham tenía ese nombre desde pequeñitico. Y tenía ya como 75 años y nada que era padre exaltado. Era una cuestión como para uno sentirse un poco como en barras, avergonzado. Pero cuando nosotros entendemos que los israelitas vivían en clanes al principio. Sí. Entonces, En ese sentido, bueno, tal vez, sí. Oh, buen como un punto, sí. príncipe, como un príncipe. Padre exaltado, así como será, ¿no? Padre exaltado o padre superior, sí. Era el nombre original del patriarca bíblico antes de que Dios se lo cambiara a Abraham, que significa padre de muchos, ¿sí? Entonces eso está en Génesis 17:5. 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, padre de inmensas multitudes. Ese es exactamente el significado en hebreo. Después de que Dios le dijo esto a Abraham, luego Abraham tenía que anunciar el cambio de su nombre según la tradición y tenía que reunir a toda su casa y a todos sus vecinos y reunirlos y decirles, me he cambiado de nombre. A partir de este momento me voy a llamar Abraham, padre de muchas multitudes. ¿Qué diría la gente? Y se volvió un testimonio. Era un testimonio que Abraham daba. Abraham, ¿tú qué estás diciendo? Predicando. ¿Qué estás diciendo, Abraham? Que sos padre de multitudes, pero si es que ahí con mucha fuerza tuviste un hijo y ahora te estás cambiando el nombre. Extranjero aquí en esta tierra. Yeah. Ay, qué bello. A Abraham no le importó nada porque él sabía que él llamaba a toda esa gente y decirle, mira, me voy a cambiar mi nombre. ¿Sí? Pero él no tuvo temor, él dijo, ok, se cambió su nombre. Qué ejemplo tan bello, ¿verdad? Fue y dijo, "Ah, voy a decirlo, porque eso es lo que Dios me ha dicho, eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Me parece tan importante esto, ¿sí? Él fue y anunció su nombre, o sea, Abraham, padre de inmensas multitudes y todo. Oh, ¿cómo así? Estás diciendo locuras, Abraham. Espérate. Alguien tal vez le habrá dicho, Abraham, yo te aconsejo mejor que hagas una cosa. En vez de que tú te llames Abraham, yo te propongo que te llames Abechat. Para que sean las cosas como más lógicas. Llámate Abechat, cámbiate el nombre y colócate Abechat, porque Abechat quiere decir padre de un solo hijo. Cámbiatelo, apunte a Abechat, padre de un hijo. Ahí, ¿quién se va a burlar de ti? Nadie. Nadie te va a considerar loco. Pero es que estás diciendo locuras de que sos padre de muchas multitudes. Un ejemplo muy bello. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la escritura despacito, encontramos todas estas cosas. ¿Sí? Encontramos todo despacito. ¿Sí? Abechat, ponte Abechat, el nombre que tú tienes que ponerte. Padre de un solo hijo. Ahora, esto no solamente con Abraham, sino igualmente, igual situaciones enfrentó Sara. ¿Sí? Génesis 17, 15 al 16, ¿sí? Y este caso es todavía mucho más evidente, muchísimo más evidente, ¿sí? Que
15 al 16 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes, madres de reyes, reyes de pueblos vendrán de ella. Y de ahí saldrá la simiente de la promesa de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, pues, Sara también tendría que hacer lo mismo, anunciar que ella se había cambiado el nombre y decir ella tenía 70, 80, 90 años, y entonces anunciar, y Sara había sido estéril toda su vida, ella no pudo tener hijos, y esa fue una de las razones por las cuales ella presionó a Abraham. ¿Por qué razón? Pues yo pienso, no sé, yo pienso porque, bueno, aquí hay una situación donde no podemos tener hijos, ¿ok? Llevamos casados, Abraham, llevamos casados un poco de tiempo y no hemos podido tener hijos, ok, pero yo quiero saber algo. ¿Quién es el que no puede tener hijos? ¿Soy yo o tú? Yo quiero saber eso. De pronto, Sara le preguntó eso, y por eso Sara comenzó a presionar a Abraham hasta que Abraham descubrió la verdad, y resulta que no era Abraham el del problema, sino que era Sara. Y acá, a pesar de todas las evidencias, Sara, ¿sí?, anuncia que va a ser la madre de muchos. Un ejemplo precioso también acá por parte de Sara, ¿sí? Es eso. Yo quería decir algo, Sí. que afirmando lo que dijo el pastor ahorita, uno ve eso así y uno piensa que eso fue así y ya, pero ellos tuvieron lucha y ellos tuvieron batallas, son las mismas batallas que tenemos hoy con nuestra fe. Cuando estamos orando, cuando estamos en relación con Dios, que Dios te dice, Dios te muestra, pero el decidir creer es una batalla. Sí. Es una batalla, el enemigo no se va a quedar tranquilo, él siempre va a querer quitar la fe. Siempre, él va a estorbar. Y fíjate si fue así que ella le dijo, pues te pongo acá. Una prueba. Y ya, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia. Ya le había prometido. Sí, pero aún más, qué fidelidad de Dios, que aún cuando ellos hicieron todo eso, fiel es Dios y mantuvo su promesa. Es así. Amén. Nadie la va a cambiar, es así. Sí. Ok. Entonces esas son las 5 características de la fe de Abraham. ¿Sí? Y usted, querido hermano o hermana, ¿actuarás tal como lo hizo Abraham? ¿Vas a tener tu fe puesta en estas características de Abraham? ¿Darás un paso de fe creyendo en la promesa de Dios acerca del don de la salvación a través de Jesucristo? Recibirás poco apoyo del mundo para ayudarte a hacer el compromiso. Por el contrario, el mundo te obstaculizará tanto como puede y pensará que eres irracional, incluso tonto o tonta. Pero, ¿dónde se encuentra la insensatez? ¿Está del lado de los que confían en Dios? ¿O está del lado de los incrédulos que confían solo en sí mismos y en el mundo, los cuales están pasando? El mundo pasa. Te exhorto a que confíes en Dios y actúes en consecuencia, porque Él es fiel y nunca cambia. Amén. Dios les bendiga. Cerramos con este versículo. Hebreos 11, 8 al 11, que lo vamos a tocar la próxima clase porque me parece increíble. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto
y constructor y Dios. Eso fue lo que él toda su vida tuvo en su mente. También por la fe Sara misma, lo que habíamos hablado, recibió la fuerza para concebir. Dios le dio su fuerza. ¿Sí? Aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias esta mañana por la bendición de haber abierto tu palabra, escudriñado tu palabra con cuidado, encontrar alimento para nuestras vidas y fortaleza, Señor, para continuar en el camino. Amén. Pedimos, Señor, que ahora nos lleves con bien al tiempo de descanso, de snack, y igualmente nos prepares para el servicio y para el compartir que tendremos. Esto lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amén.